En aquel entonces, los israelitas estaban bajo la tiranía de los filisteos y ningún hombre podía hacer nada para rescatarlos. Pero de repente este joven vino y era poderoso, pero no por sí mismo, ni por nada humano, sino que era poderoso debido a que Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él estaba en ese Espíritu Santo, el Espíritu económico. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Jueces, llegamos hoy a los capítulos 13 al 16, los cuales transmiten una sobria advertencia para todos nosotros. En medio de la historia de la nación de Israel, que se relata en el Libro de Jueces, está la historia de Sansón, la cual es muy interesante y conocida. Por haber sido revestido del poder del Espíritu, Sansón era poderoso en su lucha contra los enemigos de Israel, los filisteos. Pero él tenía una debilidad específica que le dio a Satanás la oportunidad para tentarlo y finalmente derrotarlo. La hermosa mujer filistea llamada Dalila tipifica esa debilidad de Sansón, lo cual aconteció debido a que él dio rienda suelta a las concupiscencias de su carne. La historia de Sansón es una gran advertencia para nosotros los hijos de Dios actualmente. Pues bien, hoy hablaremos una palabra sobria acerca de la historia de Sansón en la sexta y última parte de este tema que hemos titulado La deplorable historia de cómo Israel abandona a Dios. Y Eric Romero está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Gracias. Me alegra regresar al programa. Ciertamente esperamos que este mensaje sea de mucha ayuda para el pueblo de Dios. El hecho de que Sansón haya tenido un final tan deplorable debe ser una verdadera advertencia para todos nosotros. Así es. Este mensaje se basa en la conferencia que Witness Lee dio acerca del Libro de Jueces, y él habla basado en una carga interior y no lo hace punto por punto, cubriendo cada versículo. El Señor impactó mucho al hermano Lee a través de este relato de Sansón, y por eso él expresa su carga de manera general. Por lo tanto, no veremos muchos detalles acerca de esta historia, la cual es bastante conocida entre los cristianos. No estamos interesados tanto en los detalles como en la exhortación en general para nosotros hoy en día. ¿Verdad? Eso es cierto, Víctor. Muchos cristianos conocen los detalles que las películas han llevado a la pantalla respecto a este relato. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es la lección sobria que nos proveen las Escrituras. Bien, para establecer el trasfondo de este mensaje, quisiera leer ahora los versículos 1 al 5 del capítulo 13 de Jueces. Dice la Escritura: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, cuyo nombre era Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Jehová se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, guárdate de no beber vino ni bebida embriagante, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre de su madre, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. En cuanto a este último versículo, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve en qué consiste
el voto nazareo para aquellos que jamás han escuchado de esto? El voto del nazareo es algo que restringe y protege a aquel que realmente quiere servir a Dios. Ser nazareo significa ser apartado para Dios de manera absoluta y definitiva. Es decir, no estar dedicado a ninguna otra cosa, excepto a Dios mismo. El que quería servir a Dios como nazareo debía abstenerse de ciertas cosas, tal como se indica en los primeros versículos del capítulo 6 del libro de Números. Por ejemplo, el nazareo no podía rasurar su cabello. Igualmente, el nazareo debía apartarse del vino y las bebidas embriagantes, como también del zumo de uva. Tampoco debía comer uvas frescas ni secas. El nazareo tampoco debía tener contacto con los muertos para no contaminarse. Aunque estos requisitos parecen ser un poco extraños, tienen un gran significado para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Gracias, Eric. Como dijimos al inicio, no vamos a entrar en los detalles, pero sí debemos ver que Sansón creció en este ambiente de consagración, cumpliendo todos los requisitos del voto nazareo. Esa fue la manera como Dios pudo usar a Sansón para liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. No obstante, es importante que veamos que a pesar de las grandes cosas que hizo, su indulgencia en cuanto a la carne lo hizo caer y fracasar. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del estudio vida del Libro de Jueces. Adelante. Now we're coming to the end. Ahora hemos llegado al final It ends with this judge, Samson. de la historia de Sansón. Samson was born by miracle of God. Sansón nació por un milagro de Dios, y fue santificado desde el vientre de su madre para ser un nazareo. Por tanto, no tomaba vino, no comía comida impura, tampoco se contaminaba con los muertos, ni se rasuraba el cabello. Estas eran las características de un nazareo. No rasurarse la cabeza indica que permanecía bajo el poder de Dios. Y eso significa que Dios era su autoridad y Dios era su gloria. Él era este tipo de persona. No tomar vino significa no participar de ninguna clase de placeres mundanos. Es decir, no participaba de entretenimientos del mundo, ni de los placeres del mundo. Y tampoco comía la comida impura, lo cual significa que se mantenía limpio y puro según la ordenación de Dios. Y Sansón creció en esta clase de atmósfera. Entonces el Espíritu de Dios vino a él para darle poder. En aquel entonces los israelitas estaban bajo la tiranía de los filisteos y ningún hombre podía hacer nada para rescatarlos. Pero de repente este joven vino y era poderoso, pero no por sí mismo, ni por nada humano, sino que era poderoso debido a que Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba sobre él y él estaba en ese Espíritu Santo, el Espíritu económico. Pero el único problema de Sansón estaba relacionado con el sexo. En todas partes buscaba mujeres. Yo pienso que él no fue una persona genuina en buscar a una esposa, sino que más bien él buscaba mujeres para dar rienda suelta a sus concupiscencias. Finalmente él se dejó llevar por su concupiscencia a una mujer filistea, a una ramera de Gaza llamada Dalila, y fue acabado, fue terminado hasta el máximo por ella. Eric, el problema de Sansón se relacionaba con la concupiscencia de su carne.
La primera vez que Sansón tomó una esposa de entre los filisteos fue en el capítulo 14 de Jueces. Luego, al inicio del capítulo 16, se intensificó el problema. El primer versículo dice: descendió Sansón a Gaza, y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Y continúa diciendo en el versículo 4, después de esto, se enamoró de una mujer que vivía en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se puede ver entonces un patrón similar en otra de las personas que Dios escogió para liberar el pueblo de Israel, y que se llamaba Gedeón. Él también tuvo problemas con la concupiscencia de su carne y terminó engendrando 72 niños en diferentes concubinas. Por tanto, su obra quedó anulada de alguna manera. Sin duda, aquí hay una advertencia sobria y fuerte para el pueblo de Dios. ¿No es así? Por supuesto, Víctor. Esta es una gran advertencia a la cual todos debemos prestar nuestra atención. En la actualidad debemos ser muy cuidadosos, en especial los jóvenes. No obstante, esta es una advertencia para todos nosotros, sin importar la edad. Siempre debemos estar atentos a los peligros que conllevan las concupiscencias de la carne, que se presentan a todos los que sirven al Señor. Todos necesitamos consagrarnos en un voto del Nazareo y debemos estar dispuestos a ser corregidos por el Señor para que no caigamos en una tentación que nos vuelva inútiles para la obra de Dios. Al leer los versículos en Jueces, podemos ver que Dios permitió y toleró que Sansón seleccionara una mujer filistea para usar esto como una manera de llegar a los filisteos y pelear contra ellos. Pero en el caso de Dalila fue diferente, porque Sansón incluso le reveló el secreto de su fuerza y poder. Ella usó esto en su contra y al final fue derrotado, terminando de manera lamentable y trágica después de tantas victorias. Muy triste, ¿verdad? Por supuesto que es algo lamentable. Sansón dio rienda suelta a sus concupiscencias, pero aún así fue capaz de derrotar a los filisteos. No obstante, al final le costó su vida y su honor delante de Dios. Su final fue muy triste por causa de la tentación que le puso el enemigo. Bueno, en el siguiente segmento veremos que Windesley recibió mucha ayuda de parte de Watchman Nee. Escuchemos su testimonio personal durante ese encuentro de ellos en 1933. Adelante. 1933, I went to Shanghai. En 1933 fui a Shanghai Purposely to see Brother Lee. con el propósito de ver al hermano Nee. I was very happy, and he was also happy. Y ambos estábamos muy contentos. Y él me recibió como un invitado que se quedaría con él por un tiempo largo. Así que teníamos mucho tiempo para tener comunión. Y yo aproveché para ir casi todos los días a su casa. Un día llegué a su casa y él se sentó conmigo y de repente me dijo: Witness, si tú quieres servir al Señor, debes aprender una lección. Y esta es cómo relacionarte con las mujeres. Yo me sorprendí y pensé, ¿qué es esto? ¿Qué será lo que me quiere decir el hermano Nee? Él me dijo: el principio es que para servir al Señor, todos los hermanos debemos aprender a no hablar con una mujer en privado, especialmente si se trata de una joven. Si hay que hacerlo, es necesario tener una tercera persona en ese lugar. Yo jamás había escuchado una instrucción así. Nunca debemos tener contacto con una mujer, mucho menos una joven, en un cuarto que tenga las ventanas y las puertas cerradas. Debemos mantener las puertas abiertas. ¿Qué es esto que me decía el hermano Nee? Yo me sentí un poco incómodo por sus palabras porque en ese entonces yo ya estaba casado y tenía 3 hijos. Estaba muy sorprendido, pero esto me causó una profunda impresión y me ayudó mucho. Así que cuando abrimos la oficina aquí,
Di instrucciones a todas las personas que trabajan conmigo que no hablen con una persona del sexo opuesto en un cuarto privado. Yo aprecio mucho la advertencia que me dio el hermano Nee, la cual ha llegado a ser una ayuda invaluable. A partir de ese momento he servido al Señor desde mi juventud y al tener contacto con las hermanas he puesto en práctica las instrucciones que me dio el hermano Nee. Y de la misma manera he impartido estas mismas instrucciones a todos mis colaboradores. Eric, ciertamente este testimonio de Witness Lee es muy valioso. En aquel entonces, él era un joven colaborador que estaba casado y tenía 3 hijos, y adicionalmente tenía un vivir muy apropiado. No obstante, Watchman Nee le hizo esa recomendación específica tan útil. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de los puntos de comunión de Watchman Nee? La comunión que el hermano Watchman Nee tuvo con el hermano Witness Lee fue tan impactante que después él fue muy fiel para impartir estas mismas instrucciones a todos sus colaboradores. Todos nosotros necesitamos ser muy cuidadosos a fin de no permitir que las concupiscencias de la carne nos distraigan o afecten en cuanto a nuestra utilidad para servir al Señor. Personalmente he sido muy ayudado para ser restringido en este aspecto y soy muy cuidadoso de no colocarme en una posición donde pueda ser tentado. El verdadero problema de Sansón consistió en que fue descuidado en cuanto a su contacto con las mujeres. Él no estaba al tanto de los peligros que eso conlleva y terminó cayendo en tentación. Las instrucciones impartidas por el hermano Nee son como una protección para cualquiera que desee servir al Señor. Debemos evitar a toda costa reunirnos a solas con mujeres jóvenes. No solo Witness Lee nos hace esta advertencia sobria, sino que además en la Biblia hay muchas referencias en cuanto a la fornicación en el Nuevo Testamento. Esto nos indica que para Dios es muy importante que nosotros evitemos caer en este pecado que daña tanto nuestro vaso. También me impresiona mucho el caso del hermano Billy Graham. Cuando él y sus colaboradores iniciaron sus campañas evangelistas, se pusieron de acuerdo de que nunca manejarían en un carro con una mujer a solas, ni tampoco estarían en una habitación cerrada. Esto protegió su reputación durante todos los años de su ministerio y pienso que fue una fuente de bendición en su predicación del Evangelio. No obstante, muchos de los que son salvos genuinamente pueden sucumbir más adelante en la tentación de la carne y esto arruinará su testimonio. Por tanto, las instrucciones que Witness Lee nos impartió han venido a ser como una salvaguarda para todos nosotros a través de los años. Así es, Eric. Es muy interesante ver que 2 grandes colaboradores del Señor, tales como Watchman Nee y Billy Graham, hicieron la misma clase de recomendación. Esto nos indica que debemos escuchar de una manera atenta, porque puede ser nuestra salvaguarda. Y en el segmento final escucharemos cómo Witness Lee aplica esta palabra a la situación de los jóvenes, en especial aquellos de la cultura occidental en nuestros países. Será una palabra de mucha ayuda, en especial para los adolescentes que experimentan esta clase de dificultad. Necesitamos abrirnos a esta palabra y recibirla de parte de un querido hermano que tenía mucha sabiduría y que tuvo mucha luz a lo largo de los años. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. God created man Dios creó al hombre, in male and female. varón y hembra los creó. And God ordained the marriage. Y Dios ordenó el matrimonio. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea entre todos el matrimonio. ¿Por qué? Debido a que es por medio del matrimonio que la humanidad continúa existiendo sobre la tierra y se propaga a fin de poblar la tierra. Esta es la ordenación de Dios.
Dios creó en el hombre una necesidad y puso en el hombre el deseo de casarse. Por tanto, el deseo de casarse no es pecaminoso, sino que es exactamente de acuerdo a la ordenación de Dios. Ahora, quiero dar una breve palabra, en especial para ustedes, las hermanas. Por favor, siempre traten de no estar muy cerca de las personas del sexo opuesto. Si son jóvenes, no traten de acercarse a ningún varón. Y segundo, no estén muy abiertas en lo referente a sus vestidos. Deben aprender a vestirse decorosamente, con ropa que las cubra apropiadamente. Lean 1 Timoteo 2:9, que dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, o sea, con ropa apropiada. Y no solo ropa, sino también que se atavíen con pudor y cordura, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No quiero decir con esto que se vistan como religiosas, no, pero sí sé lo que les estoy diciendo. Deben vestirse apropiadamente para que sean salvaguardadas. Y tal vez ustedes se ofendan conmigo, pero no estoy de acuerdo con la práctica norteamericana de que los jóvenes y las jóvenes sean tan abiertos entre sí. Esto es demasiado. Se pasan de la raya. Las hermanas tienen que aprender a estar restringidas por el pudor, que es una clase de vergüenza, es una vergüenza femenina. Y esta vergüenza femenina es la belleza y la virtud de una mujer. Padres, por favor, eduquen a sus hijas, y de esta manera ellas estarán protegidas. Eric, puedo testificar que el hermano Lee amaba a Norteamérica entrañablemente y apreciaba la libertad que había en el país en cuanto a la práctica de la vida de iglesia y la predicación del Evangelio, pero al mismo tiempo se daba cuenta del daño que la cultura le había hecho a los jóvenes y a la sociedad. Por eso tenía una carga muy fuerte en su hablar, ¿verdad? Sin duda, así es, Víctor. Esta advertencia es para todos nosotros, para que podamos apartarnos de las concupiscencias de nuestra carne y del mundo. La deplorable historia de cómo Israel abandonó a Dios produjo como resultado situaciones como la de Sansón. Necesitamos permanecer bajo el encabezamiento de Dios, en especial los jóvenes. Debemos darnos cuenta de que nosotros, como la Iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Cómo podemos ser la esposa de Cristo si damos rienda suelta a nuestras concupiscencias? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y aplicar su sangre a nosotros. No obstante, el pecado limita nuestra capacidad para disfrutar plenamente a Cristo, quien es nuestro marido. Por tanto, debemos ejercitarnos para permanecer en la presencia de Cristo y así ser salvaguardados del pecado. Gracias, Eric. Creo que este ha sido un mensaje muy oportuno que nos ha transmitido una sobria advertencia. Si acatamos esta advertencia, seremos salvaguardados de terminar nuestros días como lo hizo Sansón. Quisiera hablar un poco más de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó y necesitamos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida.
Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.